Ya, este es el ejemplo 2.7, ¿no? Donde el paso 1 es la carga neta. El paso 2 es el incremento de esfuerzos, que en este caso utiliza Milovic y Turner. Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a usar Boussinesq, entonces, pero igual el resultado de usar Boussinesq es tener el incremento de esfuerzos a lo largo de cualquier profundidad del estrato que se está comprimiendo. Por lo tanto, no habría ningún problema, ¿no? El asentamiento inmediato lo realiza con Jambu. Aquí no habría ninguna duda. Y aquí lo que hace es determinar cuánto es el porcentaje del asentamiento de consolidación que representa el asentamiento por consolidación a los 6 meses. Esa es la pregunta del ejercicio, ¿no? En relación de que se sabe el tiempo, ¿no? El tiempo de los 6 meses, se sabe el coeficiente de consolidación, la altura de drenaje, que es de las condiciones del ejemplo, ¿no? Abajo tiene un suelo firme, rugoso pero permeable, y en la parte superior tiene el mismo suelo, que se asume que también es de igual de permeable que el suelo que se está comprimiendo. Por lo tanto, con esos datos se obtiene lo que es el factor tiempo, ¿no? En esta parte de la ecuación falta el coeficiente de consolidación por el tiempo, ¿no? De 6 meses. Y utilizando la tabla 2.13, el factor tiempo se relaciona con el grado de consolidación, ¿no? Y a este factor tiempo se relaciona con el grado de consolidación del 31%. Por eso es que a los 6 meses se va a asentar el 31% del asentamiento de consolidación. Entonces, esta ecuación es la que vamos a usar para calcular cuánto se va a asentar, ¿ya? Y aquí el siguiente paso es calcular el asentamiento por consolidación. Para esto aplicamos el método métrico, ¿ya? Y el método métrico basa su teoría del comportamiento de los suelos ante etapas de compresión y descompresión en estas 3 ecuaciones, ¿no? Que si el suelo es normalmente consolidado, el asentamiento por el método métrico, ya es el espesor del estrato por el índice de compresión entre 1 más el índice de vacíos, y el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo efectivo inicial. Si es un suelo sobreconsolidado, es la misma ecuación, solamente que con el índice de recompresión. Y si es un suelo sobreconsolidado que después del incremento de esfuerzos sobrepasa el esfuerzo de preconsolidación, es esta ecuación, ¿no? Entonces aquí hay que entender que los valores que se tienen aquí como índice vacíos, el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo efectivo inicial y el incremento de esfuerzos son valores representativos del estrato. El valor representativo de índice vacíos del estrato que se está comprimiendo, acá, es primeramente en el ejemplo, asume que son 5 metros que se está comprimiendo, ¿ya? Lo cual no es correcto porque Bowles indica que cuando se utiliza esta teoría se toma en cuenta
máximo 2 metros de estrato, ¿ya? Pero el ejemplo está con los 5 metros. Si son esos 5 metros, el índice vacíos representativo de este estrato es el índice vacíos que está al punto medio del estrato, primero. El incremento de esfuerzos tiene que ser representativo de todo el estrato. Entonces, se toma en cuenta el incremento de esfuerzos promedio en todo el estrato. Segundo, el esfuerzo efectivo inicial que entra en la ecuación es el representativo de todo ese estrato. Entonces, es el valor del punto medio del estrato. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, como el valor de dato del índice vacíos está en el punto medio, está a otra profundidad que no es del punto medio del estrato. Ya vean, el estrato que estamos analizando para comprimir es este estrato, ¿ya? El punto medio que nos interesa sería acá, a la profundidad de 5.5 metros. Entonces, aquí es donde tenemos que tener el dato de índice vacíos, que es el que representa todo ese estrato. Tenemos que tener el representativo de todo ese estrato en cuanto al esfuerzo efectivo inicial, el representativo del incremento de esfuerzos y el representativo del esfuerzo de preconsolidación. ¿Por qué? Porque son esos datos los que ingresan a la ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación representa el asentamiento de todo ese estrato. Entonces, estos valores son los que representan a todo ese estrato. Entonces, son los valores del punto, en este caso, los que están en rojo son los valores representativos de todo ese estrato, es decir, los valores que están al centro de ese estrato. Y el incremento de esfuerzos es el incremento de esfuerzos promedio que se da en todo el estrato. Para esto se puede usar DAS del 2010, 2000, del año 2001, que dice que es el incremento de esfuerzos en la parte superior, en la parte del medio, más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte del medio y más una vez el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6. Como el dato de índice vacíos lo tenemos acá, ya hay que hacer un procedimiento para trasladarlo en la parte inferior. Y para eso es este procedimiento que se apoya en la gráfica índice vacíos esfuerzo efectivo vertical, donde hace el traslado de los datos que se tiene de 4 metros a 5.5 metros, tomando en cuenta las características que tiene el suelo presente a los 4 metros y el suelo presente a los 5 metros, a los 5.5 metros. ¿Qué características son estas? El suelo es sobreconsolidado a los 4 metros y el suelo sigue siendo sobreconsolidado a los 5.5 metros. Con un OCR, en este caso, en este ejemplo, de 2.5 en ambas profundidades, porque indica que el OCR es constante en toda la profundidad. Entonces, con esas características, haya lo que son los esfuerzos de preconsolidación. ¿Listo? Para encontrar el índice de vacíos a la profundidad de 5.5 metros. Y ese procedimiento es este, ¿no? Donde se apoya la teoría de índice de vacíos y logaritmo esfuerzo efectivo vertical para encontrar el índice de vacíos a la profundidad de 5.5 metros.
Se calcula el valor promedio del incremento de esfuerzos, el esfuerzo efectivo a los 5.5 metros, y si se tiene el esfuerzo efectivo a los 5.5 metros, ¿no?, calculado, y se conoce el OCR, por ende, se conoce el esfuerzo de preconsolidación, tomando en cuenta que la razón de sobreconsolidación es el esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo efectivo inicial. Entonces, conocido el esfuerzo efectivo inicial, conocido el OCR, se puede obtener el esfuerzo de preconsolidación a esa profundidad, ¿no?, que es la que nos interesa, que es representativo de este estrato. Ya con esos valores se determina en qué caso se encuentra el cálculo del asentamiento. En este caso, el esfuerzo efectivo inicial representativo del estrato más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación. Ya es un suelo sobreconsolidado, y en suelo sobreconsolidado hay estas dos opciones: que el suelo sea, que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos no supere al esfuerzo de preconsolidación, o que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supere al esfuerzo de preconsolidación. En este caso, supera, porque sale 250 y el esfuerzo de preconsolidación sale 206, y por eso se utiliza esta ecuación que tiene dos componentes. Y como ya se tienen todos los datos, calcula. Según Burland, para suelos sobreconsolidados, el asentamiento odométrico que se calcula acá es el asentamiento total. Y al ser el asentamiento total el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación, aquí hace la resta del asentamiento total menos el asentamiento inmediato para poder calcular el asentamiento por consolidación, que se va a dar a lo largo de 5 años. Pero a lo largo de 6 meses se va a deformar el 31% de este valor. Y aquí calcula el asentamiento por consolidación a los 6 meses. Que a los 6 meses se va a producir tanto el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación a los 6 meses. ¿No? Eso podría explicarles. Entonces, este es el procedimiento nuevamente que aplica en el ejemplo 2.7. ¿Hay alguna consulta? ¿Se ha aclarado esa duda? Ya. El esfuerzo vertical que hallamos para cada Z depende de cómo hallamos los incrementos de esfuerzos anteriormente. El esfuerzo vertical que hallamos para cada Z depende de cómo hallamos los incrementos. Depende dónde necesitamos calcular. Depende dónde necesitamos calcular los esfuerzos y los incrementos de esfuerzos, ¿no? Si nosotros necesitáramos calcular acá, pues calculamos el esfuerzo acá y el incremento de esfuerzos acá, ¿no? Ya depende de qué valores necesitamos, ¿no? Si dividimos este estrato de 5 metros
bueno, que no sea 5 metros, que sea 10 metros, es decir, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, ya que sea un estrato de 10 metros. Y DAS dice que hay que calcular cada 2 metros para aplicar el asentamiento odométrico y que nos dé buenos resultados. Subdividir el estrato en estratos no mayores a 2 metros. Entonces, si subdividimos en 5 estratos, pues necesitaríamos calcular al centro de estos estratos el esfuerzo efectivo inicial y calcular el incremento de esfuerzos promedio en cada uno de estos. Si aplicamos DAS, hay que tener el resultado del promedio como el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte del medio más el incremento de esfuerzos en la parte inferior entre 6. Entonces se necesita estos datos, ¿no? Entonces el cálculo de esfuerzos y incremento de esfuerzos depende de cada situación y si es necesario calcular en una profundidad, pues se lo hace, ¿no? Depende de cómo hayamos los incrementos, depende de la situación en la que esté, ¿ya? En la situación en la que esté. Por ejemplo, la teoría dice en estratos no mayores de 2 metros, ¿ya? Entonces este estrato se dividiría en 5, ¿no? Si es que cambiamos que sea un estrato de 10. Pero alguien puede, y se puede hacer el ejercicio de subdividir en 10 estratos, cada uno de 1 metro, en 10 estratos, cada uno en 10 metros, cada uno de 1 metro. Estamos cumpliendo con la recomendación del DAS porque dice subdividir en estratos no mayores a 2 metros. Nos colocamos en 1. Y para cada uno de estos estratos tenemos que calcular su correspondiente índice vacío representativo, esfuerzos efectivos iniciales, que serían representativos de ese estrato, y eso significa calcular al centro del estrato. Pero además, calcular el incremento de esfuerzos promedio de cada uno de esos estratos. Entonces deberíamos calcular el incremento de esfuerzos en la parte superior, en la parte del medio y en la parte inferior del estrato. ¿No? Entonces, eso es. ¿Sería posible sería posible que explicara cómo se usaría el OCR que es variable? ¿Ya? Ya. En el ejemplo, ya en este ejemplo, el OCR es constante. Ya el OCR es de 2.5. Así. Si hacemos una gráfica de OCR versus profundidad, el valor de 2.5 es constante a lo largo de la profundidad. Entonces, cuando hacemos el traslado de índice vacíos del punto
dato, el punto que tenemos el dato, a la profundidad que necesitamos, que es el punto medio representativo de ese estrato, aquí tenemos que en qué condiciones inicia el dato y en qué condiciones termina el dato, ¿ya? Al ser un OCR constante, ¿ya? El OCR de acá es 2.5, por lo tanto el suelo es sobreconsolidado. Y el OCR en este punto es 2.5, entonces el suelo es sobreconsolidado. ¿Qué significa 2.5? Significa que 2.5 es la relación entre el esfuerzo de preconsolidación del dato, o sea, del punto, entre el esfuerzo de efectivo inicial. Entonces, acá a los 4 metros se calcula que el esfuerzo efectivo a los 4 metros es de 64.4 kilopascales, lo que corresponde que su esfuerzo de preconsolidación es 2.5 veces 64.4, que es 161. ¿Ya? El esfuerzo de preconsolidación, el esfuerzo a los 5 metros es de 82.7 y su OCR de esa profundidad indica que es 2.5, por lo tanto, el esfuerzo de preconsolidación a los 5.5 metros es de 206.75. ¿Ya? Entonces, el ejemplo aplica eso. Y como es un suelo sobreconsolidado a otro suelo sobreconsolidado, la gráfica es esta. ¿Qué pasaría, ¿ya? O qué pasa cuando el OCR es variable? Digamos que empieza 2.5 y termina en 1. O más fácil, empieza en 2.5 a los 3 metros y que termine en, bueno, tiene que terminar en 1. Ya que termine en 1. O sea que el OCR, que la razón de sobreconsolidación, varía en función de... Prende la luz más. ¿Ya? Que la razón de sobreconsolidación varía en la profundidad. Significa, ya, si 2.5, si 2.5 va a los 3 metros y 8 termina en 1, ¿ya? Significa que el OCR a los 4 metros es un cierto valor. No es 2.5, sino es un poco menos. Y el OCR de la profundidad de 5 metros, ciertamente es otro valor, que no es 2.5 y no es este valor. Entonces, al tomar en cuenta que el OCR, eso, digamos aquí 2, ya puede ser 2, y aquí va a ser en 3.5, 1.75, ¿ya? Implica que calculando el esfuerzo de inicial a esas profundidades, el esfuerzo de preconsolidación va a ser otros valores. Y esta gráfica variaría, ¿no? Puede ser de esta manera, ¿no? Diferente. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de preconsolidación varían porque el OCR varía en cuanto a la profundidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Se entiende alguna pregunta? Ya, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es explicar el ejemplo 2.8. No habíamos tocado el ejemplo 2.8, pero como ya hemos aclarado las dudas del ejemplo 2.7, vamos a pasar al ejemplo 2.8. Es un suelo estratificado, ¿ya? Es un suelo estratificado que por debajo de la fundación el suelo es predominantemente arenoso. Ya vean que en los 8 metros que está hasta la roca, desde la profundidad 2 a 10 metros, existen, en esos 8 metros existen 6 metros que son de arena y 2 metros que son de arcilla. Entonces el suelo se puede considerar que es predominantemente arenoso, ¿ya? Y la teoría dice, en suelos estratificados, aquí podemos volver a recordar lo que se ha explicado, es que cuando el suelo es predominantemente arenoso, para el cálculo de asentamientos inmediatos, lo recomendable es aplicar el método Schmermann, considerando las arcillas como estratos de arenas a partir de el módulo de elasticidad equivalente. Y luego calcular el método de asentamiento por consolidación por el método odométrico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que aplica en este ejemplo. Calcula como paso 1 la carga neta, aplica lo que es la teoría de Schmermann, que el primer paso es calcular los coeficientes, el segundo paso es calcular los coeficientes 1, 2 y 3. Luego, el paso 3 es graficar la gráfica de factor de influencia versus profundidad. En este caso es una fundación cuadrada, ¿sí? B igual a L igual a 3. Entonces es una fundación cuadrada. Un momento, por favor. Entonces, el paso 3 es, además de graficar, calcular el factor de influencia en el pico, ¿no? Que en este caso es a la profundidad de 3.5. Y el paso 4 es separar en subestratos acorde a las 4 reglas. Y acá también considerar las arcillas como si fueran estratos de arena, ¿no? Y para considerarlos se calcula el módulo de elasticidad equivalente en las arcillas mediante esta ecuación, ¿no? Que es 2.3 del esfuerzo efectivo vertical representativo del estrato, que es del punto medio, dividido entre el índice de compresión y dividido entre 1 más el índice vacíos, que es el representativo de cada estrato, ¿no? Ahora, este índice de compresión o índice de compresión variaría acorde de suelos normalmente consolidados o suelos sobreconsolidados. Por eso es que aquí calcula si es que el suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado, ¿no?
¿no? Entonces, para el primer estrato de arcilla, calcula el submódulo de elasticidad equivalente de acorde a las características del estrato de arcilla superior, y el estrato de arcilla inferior tiene estas características, ¿no? Entonces el módulo de elasticidad es diferente y calcula el asentamiento inmediato, ¿no? Por el método Schmerman. Eso podría aclararles. A este ejercicio le faltaría el cálculo del asentamiento odométrico de ambas arcillas, porque ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Continuar. Está bien, Inge, hasta luego.